Por todos es sabido que las cámaras Fujifilm ostentan, por mérito propio, una posición privilegiada en el mundo de la fotografía. Tal es así que a día de hoy levantan pasiones por donde pasan y sus modelos generan tal hype que hacen que sus precios se disparen incluso en el mercado de ocasión. Prueba de ello, como os conté en uno de mis últimos vídeos, son los precios que atesoran las X100 en cualquiera de sus versiones y, por supuesto, la esperanza de la comunidad fotográfica en la próxima versión de esta cámara. Pero si hablamos de diseño retro, ¿fue Fujifilm el precursor de esta tendencia? ¿Fue acaso el primero? Vamos hoy a adentrarnos un poco en la historia reciente y veamos qué marcas y en qué momentos han ido introduciendo versiones de aspecto retro en su lineup y, por otra parte, qué podríamos considerar ciertamente aspecto retro. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Cams and More Retro. Para diferenciar un poco este concepto, el de retro, dejadme que me remonte al pasado. Años 50, 60, 70, en aquella época dorada de la fotografía y de la originalidad en el diseño, las cámaras eran así. La llegada de los 80 y los 90 y la irrupción del plástico y la electrónica a los aparatos tecnológicos trajo novedades también en el diseño. Este tipo de materiales aportaban mayor ligereza junto con esa electrónica incipiente que fue destronando a la mecánica, lastimosamente. En esta época y los siguientes años 90 y 2000, diseños como los de la Minolta 404 se impusieron en todas las marcas y gamas, llegando sin muchos cambios a la era digital. Estaba siendo el fin de la era metálica y mecánica, en pos de una era plástica y electrónica. Pero siempre y en todas las modas existe aquello de volver a, y de pensar que cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Pantalones pitillo dejan paso a pantalones de campana y se alternan en el poder casi con política alternancia. Y aquí es donde entra en escena lo retro, de ese diseño nostálgico que enmascara la nueva tecnología por dentro, pero que hace las delicias de los que vivimos los 70, así como de los que los han visto mirando hacia el pasado, pero no los vivieron. Corregidme pues si me equivoco o si me dejo algún momento de diseño, pero por mi parte voy a empezar con la primera cámara que, a mi juicio al menos, busca aunar el diseño retro con tecnología moderna. Y no es ni más ni menos que la preciosa Olympus Pen EP1, una micro 4 tercios que aparece en el mercado fotográfico en 2009, con un precioso diseño retro basado en los diseños de Maitani, abrazando la aún incipiente tecnología sin espejo. Poco tiempo después, la joya de la corona hace aparición en septiembre de 2010 concretamente. Fujifilm, bajo su línea de cámaras no profesionales y compactas FinePix, lanza la primera y ya mitológica Fujifilm X100, un precioso ejercicio de diseño retro, basado en un aspecto de cámara telemétrica con óptica fija. Pero esperad, porque me asalta una duda. Estamos hablando de cámaras retro, ¿no? Pero ¿y si hubiera una marca que siempre fabricó cámaras retro? Es decir, ¿que nunca hubiera entrado en el mundo de diseño moderno? Pues sí, queridos, habéis acertado los que estáis pensando, como yo sin duda, en la Leica M8, la sucesora de la Leica M7, esta de carrete, de película, que llegó al mercado en septiembre de 2006 con su sensor CCD y cuyo diseño continúa hoy en vigor con su maravillosa M11. En cualquier caso, pensar si esto es retro o no es algo que voy a dejar a tu elección. Volviendo a cámaras de marcas que sí habían cruzado el umbral de diseño moderno, Olympus lanza en 2012 lo que podríamos considerar la primera cámara con aspecto de reflex, que no lo era, de diseño retro, inspirada en las joyas diseñadas por el maravilloso Maitani, las Olympus OM originales, con las mismas premisas de diseño inteligente y tamaño reducido. Hablamos de la OMD de digital EM5.
Una preciosidad dentro del segmento de los micro 4 tercios. Al año siguiente, ya en 2013, sorprendería Olympus con la profesional OMD EM1, añadiendo a su diseño retro un grip prominente y unas características de cámara top. El mismo año, Nikon se sumó al carro con la preciosa reflex digital Nikon DF. Diseño retro, ausencia de capacidad de grabar vídeo y diales por doquier como si fuera una Nikon F3. ¡Qué diseño más maravilloso! Además, con la capacidad de seguir utilizando la prolífica montura F, cosa que las Z sin espejo solo pueden utilizar con adaptador. ¿Panasonic no se suma al carro? Pues sí, déjame decirte que sí. Entre otras, con su pequeña de óptica no intercambiable, la compacta Lumix LX100, con sus diales estilo Fuji, óptica firmada por Leica no intercambiable y un sensor de 4 tercios, además de su capacidad de grabar vídeo en 4K, una delicia de cámara que espero pase algún día por el canal. Por cierto, si te apetece y eres fan del puntito rojo de Leica y quieres pagar un 30 o un 40% más, tienes la versión firmada por Leica exactamente igual, bajo el nombre de Leica Deluxe 9. ¿Entonces todas las marcas se han subido al carro de lo retro? No, y te diría lamentablemente, porque ¿qué tal una sin espejo de Canon basada en el diseño de la Canon A1? ¿O una reflex de Pentax con el diseño de la ME Super o la K1000 y su tamaño manteniendo la montura K? ¿Y Sony? A Sony creo que le tocaría recrear en su versión sin espejo, claro está, la Minolta X700 por su histórico o la Konica Exar RF. ¿Te imaginas esa bestia con un sensor digital para competir con las Leicas? Bueno, como ves, esta última parte es la de soñar, pero si otros lo han hecho, ¿por qué no? En fin, dime qué opinas al respecto. ¿Te parece esto una moda pasajera o algo que ha venido para quedarse? Déjame tus comentarios, sabes que te leo, suscríbete y dale like al vídeo y por supuesto, un abrazo enorme y paz.